Buenas tardes, maestra y compañeras alumnas. Hoy les vamos a presentar el tema el marxismo en la educación. Somos estudiantes de la Universidad del Golfo de México, Campus Poza Rica. Antonio Gramsci fue un intelectual y activista político italiano, fundador del Partido Comunista. En 1913 se afilió al Partido Socialista Italiano. Fue capaz de producir una gran obra escrita, los voluminosos Cuadernos de la Cárcel, que contiene una revisión original del pensamiento de Marx en un sentido historista y tendente a modernizar el legado del marxismo. Sus aportaciones teóricas influirán poderosamente en la adaptación democrática del comunismo occidental que se produjo en los años 60 y 70, el llamado eurocomunismo. El filósofo de la praxis. Como primer punto, a partir de 1918 se inicia en Gramsci el proceso de rehacerse a sí mismo a través de lo que los marxistas llaman la praxis. Posteriormente, plantea una política de educación para hijos de familias obreras. Como tercer punto, constituye esta etapa el abandono total de la vida contemplativa del estudiante de humanidades a favor de la vida activa de militante político. Por último, propone una escuela única e inicial de cultura general, humanista, formativa y que desarrolle las capacidades de trabajo intelectual. Hegemonía y educación. A partir de la interpretación de Broccoli de la teoría educativa gramsciana sobre la base del concepto de hegemonía, el análisis de esta cobra gran importancia para la reflexión pedagógica actual. La homogeneidad del interés común entre las masas y los intelectuales es una misma concepción del mundo, que es preciso reconstruir con base en la educación. El bloque cultural no solo es intelectual, también es moral. Por ello, el intelectual debe sostener una relación maestro-alumno. Una frase la cual postula Antonio Gramsci es que cada maestro es siempre un alumno y cada alumno un maestro. Louis Althusser fue un filósofo francés, representante del estructuralismo francés. Para él, la educación es un aparato reproductor de la ideología de la clase dominante. El educador es el intelectual reproductor de ideología o agente de cambio. Hegemonía audiovisual y aparatos ideológicos. Althusser, haciendo referencia a su forma teoría de los aparatos ideológicos, al igual que Marx, Althusser piensa que las ideas y las representaciones mentales no tienen existencia espiritual sino material, en tanto que se encuentran ancladas en instituciones específicas que él domina aparatos. Este carácter simbiótico entre las normas materiales de un aparato y las motivaciones ideológicas de los sujetos es precisamente el que explica por qué razón los aparatos ideológicos no poseen un carácter represivo. Althusser establece una diferencia clara entre los aparatos represivos y los no represivos, mostrando que las primeras crean perfiles de subjetividad a través de la coacción, mientras que los segundos no necesitan de la violencia coactiva. Aquí los individuos se han internalizado de tal manera que las reglas anónimas del aparato, que ya no experimentan su sujeción a ellas como una intromisión en su vida privada. Althusser creó 8 prácticas ideológicas. La primera es aparatos religiosos, que son iglesias, instituciones religiosas.
Posteriormente, fueron los aparatos educativos, que la conforman las escuelas y las universidades. El tercero son aparatos familiares, que es el matrimonio y la sociedad familiar. El cuarto son los aparatos jurídicos, los cuales son el derecho. También existen los aparatos políticos, que son los partidos e ideologías políticas. El sexto son aparatos sindicales, las cuales son las asociaciones de obreros y trabajadores. También están los aparatos de información, que son la prensa, la radio, el cine y la televisión. Y por último, los aparatos culturales, lo conforma la literatura, bellas artes, deportes, etc. El marxismo en la educación. Para Marx, la educación es parte del sistema capitalista. El mundo es nuestro si logramos transformar la educación. No solo se debe estudiar al individuo, sino que también al medio circundante. También se debe estudiar la acción que el cerebro ejerce. La escuela debería centrarse en la realidad del trabajo. Principios fundamentales de la educación marxista. Debe haber un hombre práctico, lo cual es fomentar la creatividad, importancia del trabajo, integración entre la escuela y la vida, la educación crítica y educación como instrumento para la revolución. En conclusión, es que el marxismo postula que debe haber educación humanista y que asimismo debe existir una estrecha relación entre el alumno y el maestro. Esto sería todo. Gracias por su atención.